bienvenida al doctor Jesús López Almejo, a nuestro gran amigo Jesús López Almejo, tu profe de RI. Quiero leer, si me permiten, un tuit de Alina Duarte. Nuestra querida Alina Duarte escribe hace un rato en Twitter: no me chinguen. El Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como presidente y dijo que Yanine Áñez era una presa política. Ustedes no quieren diplomacia, quieren sumisión. Nada más anacrónico que una institución que sigue creyendo que somos sus colonias. Para escuchar, así como la opinión de Alina Duarte, escuchar también su opinión, le doy la bienvenida y le mando un abrazo al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, mi querido Vicente, pues muy contento como cada viernes de estar con los amigos de Sin Censura en el análisis, que cada vez está más ferviente porque sabemos la necesidad de que exista un contrapeso digital para combatir la campaña de propaganda que, Vicente, no está a favor del pueblo ni tampoco de defender a los civiles. Por lo tanto, tenemos que estar dando herramientas para el análisis. A ver, ¿cómo entiendes esta carta, este comunicado, esta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que hay voces, incluso hay que decirlo, ¿no? En su momento he reconocido a Julio Astillero, a Gerardo Fernández Noroña, pero hoy Gerardo Fernández Noroña diciendo que no puede ser verdad, que no puede ser posible esta respuesta. Julio Astillero dice que le toca mover ficha a Marcelo Ebrard en cuanto al comunicado del Parlamento Europeo, que puede jugar al silencio, el acomodo o la respuesta. Con cualquiera de las opciones que tome definirá hoy una parte importante, tal vez la más trascendente de su trayecto hacia el 2024. ¿Tú qué piensas de toda esta polémica que se ha desatado y que además le ha echado más gasolina al presidente en la mañanera al leer él mismo el comunicado? Yo respeto mucho las opiniones de Julio Astillero y de Gerardo Fernández Noroña, pero yo creo que a cada acción corresponde una reacción en sentido proporcional y también en el sentido opuesto. Y a mí me parece que el nivel de propagandismo del Parlamento Europeo, la mala fe, la absurda y ridícula postura de una supuesta preocupación por el periodismo mexicano, y también el que en el punto 2 den a entender que hay una colusión entre círculos del gobierno y los carteles criminales del narco, como dando a entender que se pusieran de acuerdo para asesinar periodistas, el que no tomen en cuenta que muchos de los casos no han quedado impunes, sino que se ha detenido a los asesinos materiales intelectuales en este gobierno, en esta administración, pero que además puntualicen que a partir de la llegada del presidente López Obrador, en el inciso M, Vicente, lo dicen textualmente, dicen, considerando que el presidente López Obrador no solo no ha actuado ante tan dramática situación, sino que ha atacado reiteradamente a la prensa en sus conferencias públicas y ha señalado directamente por su nombre a algún periodista cuya cobertura desaprueba por ser crítica para su gobierno y a la falta de transparencia de la presidencia en medio de acusaciones de corrupción. Si esto no les parece grosero, si el que digan que López Obrador es populista, el máximo, digamos, dirigente del gobierno mexicano, si esto a los que están asustados tanto desde la izquierda como desde la derecha, tanto desde los medios de comunicación como desde la política, pues esto que abiertamente vota por 602 votos el Parlamento, pues además de ser injerencista, intromisorio, es grosero, falso e impertinente, porque estos mismos que se dicen censurados tienen un programa de televisión, tienen un programa de radio, tienen un canal en internet al que le meten mucho dinero, también patrocinadores externos. Estos censurados tienen una o dos columnas en 2, 3 medios impresos, y yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, ¿en qué país del mundo una persona perseguida, una persona censurada, una persona reprimida tiene espacios en la mitad de los medios tradicionales dominantes que tienen alcances en millones de personas, en donde además
dicen lo que se les da la gana, y en eso de decir lo que se les da la gana, pues muchas veces han demostrado que éticos no son, han demostrado que hacen periodismo sicarial, es decir, a sueldo, y muchos de los, por decirlo ligero, periodismo por inferencia, es decir, se han olvidado de las reglas y de los principios básicos del periodismo, que tiene que ver con que no es el periodista la nota, la noticia tiene que ser el evento que se está describiendo, que no debe tomar posición el periodista porque es nada más el vehículo. Sin embargo, acá lo que vemos es que los periodistas en sí mismos se quieren convertir, y eso si se les puede llamar periodistas, se quieren convertir en la noticia misma. Pero tres, se han olvidado de que la prensa se regula con la prensa, se han olvidado de que en la época y en el mundo de las redes sociales todo queda grabado, siempre hay un tweet, siempre hay un video que recordar, y cuando se exhiben las mentiras, jamás han tenido la ética, la decencia, la dignidad de disculparse. Entonces, cuando uno lee punto por punto, letra por letra, número por número y palabra por palabra, cuidadosamente y rigurosamente, el panfleto que aprobaron como resolución en el Parlamento Europeo, nos damos cuenta que esto parece que lo escribió Carlos Loret de Mola, parece que lo asesoró el español Joaquín López Dóriga, de licenciatura trunca, y parece también que lo hubiera asesorado el diario Reforma, y que nada más los parlamentarios de la Unión Europea o el Parlamento Europeo que mandó armas a Ucrania, que aprobaron la censura de los periodistas, no solamente rusos, sino de los periodistas españoles, italianos, alemanes, franceses, que trabajaban para RT y para Sputnik News, y que lo hacen en el nombre de la democracia, según esto, es decir, la censura en el nombre de la democracia, y que además, Vicente, no han tomado en cuenta que países como República Checa, que hemos estado platicando al respecto fuera del aire, en este momento República Checa, si considera que un periodista hace apología a favor de Putin o alaba o dice que no ve tan mal que algún funcionario de alto nivel de Rusia esté haciendo lo correcto o así sucesivamente, de manera discrecional te pueden detener y meter a la cárcel hasta por 3 años. En la República de Eslovaquia exactamente igual. Polonia en este momento ha reformado su sistema para que sus propias leyes estén por encima de las leyes de la Unión Europea, poniendo en riesgo el principio fundacional de la misma Unión, y Hungría por las mismas. Entonces, ¿de qué nos habla cuando se meten con un país extracontinental, soberano, pacifista como México, que no forma parte de la Unión Europea y que respeta mucho a la Unión Europea? ¿Qué nos indica que de pronto sacan una resolución tan agresiva y tan apoyada por 602 diputados y que le dicen populista al presidente, y que no solamente no hace nada para combatir la violencia contra los periodistas, sino que él mismo la promueve a través de su tribuna, como lo ha dicho una y otra vez el Reforma, el Universal, Latinus, es decir, aquellos a los que en México les decimos chayoteros, o en Perú les dicen mermeleros, o en Puerto Rico les dicen besajoyos, o en algunos otros países les dicen coimas. Es decir, vemos pues que no se dieron a la tarea de criticar, pero también observar los avances que hay, Vicente. Oye, mi querido profe, y hay que decir también que andan muy alebrestados con esta situación. Muchos, por ejemplo, estoy leyendo a un tal Marieto Ponce. ¿Quién es este Marieto Ponce? Creo que es un personaje conservador de derecha, muy del PAN, que dice: ¿hay un solo idiota que defienda la respuesta dada por el gobierno al Parlamento Europeo? Sí. Y me arroba Vicente Serrano. Y lo digo y lo confirmo y lo sostengo. Sí, porque precisamente a través de ustedes, Jesús, doctor, los que saben, podemos entender con claridad por qué se envía una respuesta tan dura, tan contundente ante una actitud hipócrita, injerencista y de borregada por parte de los eurodiputados. Yo acabo de escribir en Twitter: para poder opinar con claridad, para poder entender
la dureza de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que leer la resolución. Pero muchos de estos de la oposición, te aseguro que no han leído siquiera esta resolución del Parlamento Europeo, profe. Mira, Vicente, a mí no me sorprende que estos filonazis, que estos clasistas, racistas, miopes, elitistas, que no le tienen amor a México y no le tienen amor al pueblo y que se sienten paridos por la divinidad, no me extraña que estos conservadores que siempre están temerosos y enojados con el presidente de la República cuando nos recuerda en las mañaneras, en clases magistrales de historia, porque yo siempre lo he dicho que AMLO es un pedagogo que ha hecho mucho por este país en cuanto a refrescarnos la memoria histórica. Les da mucho coraje que AMLO hable de la historia porque cuando la gente refresca la memoria, cuando la gente se entera del pasado, cuando la gente es capaz de observar en perspectiva comparada, se da cuenta que los mismos traidores a la patria del siglo XIX, que aquellos conservadores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo y a la emperatriz Carlota para que nos gobernara, a pesar de que perdieron la guerra civil, la guerra de reforma, y a pesar de que intentaron resistir por las armas a la reforma constitucional de las leyes de reforma, aquella que separa la iglesia del Estado, aquella que reconoce los derechos civiles para la gente, aquella primera que trae una reforma agraria que le empieza a repartir tierra a quienes los conservadores creían que no merecían nada porque habían nacido para ser peones toda su vida. Bueno, pues preferían traer a un extranjero, preferían sentirse que preservaban las costumbres y los ancestros europeos, a pesar de que ese siglo XIX fue muy sangriento y nos costó mucho en términos de pérdidas materiales, en términos de la construcción de la identidad, en términos de las invasiones, que por cierto un tontito por ahí perdido en el mundo, que parece que, en fin, ya sabrás de quién estoy hablando, que dicen que no son, bueno, no vale la pena, pero estas intervenciones que ha habido, estas agresiones contra México, en buena medida propiciadas, Vicente, y ayudadas y fortalecidas por traidores a la patria al interior de nuestro país, pues a los conservadores del presente, sin identidad, a estos mismos huevones que fueron a la embajada de Ucrania a servir de mandaderos para pedirle a la presidenta de la mesa directiva del Senado que mandáramos armas y que nos metiéramos a un conflicto que no es nuestro, a pesar de la vocación pacifista de nuestro país. Esos mismos que se encabronaron y que se enojaron cuando el presidente mexicano, en un acto solidario y de acuerdo a la asesoría de Hugo López-Gatell y del canciller Ebrard, empezamos a distribuir vacunas a países hermanos como Paraguay, como El Salvador, como Bolivia, como Jamaica, como Guatemala, como Honduras, y que decían, ¿cómo el presidente se atreve a repartir dosis de vacunas cuando todavía falta mucha población mexicana por vacunarse? La respuesta era, porque tenemos un principio que se llama cooperación internacional y porque somos solidarios y porque en el contexto en el que Estados Unidos había restringido el acceso a vacunas de las personas de los países pobres, México sacó la cara por América Latina. Pero esos mismos cabrones que criticaron que México estuviera ayudando a distribuir millones de dosis de vacunas por el continente, a pesar de que no había completado sus esquemas de vacunación, por solidaridad y mostrando gran nobleza, son los mismos que se aprestaron de mandaderos para solicitarle a Olga Sánchez Cordero que el gobierno mexicano se metiera en un conflicto militar que no es suyo y que mandara armas a Ucrania. Bueno, pues estos mismos son los que parece que estuvieran más ofendidos con la carta, que si bien es cierto, no guarda las formas diplomáticas habituales porque tampoco la resolución del Parlamento Europeo las guardó. Si nos atenemos a las leyes de la física, a las leyes de Tippens, a cada acción corresponde una reacción en sentido similar, para que la gente que nos está escuchando lo entienda de manera familiar. Entonces, profe, mentiras no dijo Vicente, ¿eh? Mentiras no dijo el presidente en esa carta. Es que le estás pegando al clavo, estás poniendo el dedo en la llaga. Es que está cabrón que estos Claudio X González, Margarita Zavala, critiquen la respuesta, pero que no
sean honestos, que la resolución no guarda los términos diplomáticos tradicionales. Bien dices, el tono está cabrón de la respuesta del presidente. Le subió 2 rayitas al nivel, pero es porque la resolución no guardaba esas normas tradicionales de diplomacia. Este es el meollo del asunto, y qué bueno contar con analistas como tú, profe, porque esto no lo van a decir, te lo aseguro, en las mesas de diálogo de Latinus, de Televisa, de Azteca, de ADN 40, de Imagen. No lo va a decir López Dóriga, no lo va a decir Ciro Gómez Leiva, no lo va a decir Pepe Cárdenas. Por eso, profe, estoy muy orgulloso de contar con análisis honestos y obviamente hechos por conocedores de la materia como tú. Ese creo que es el clavo, profe, ¿no? Mira, querido Vicente, en las relaciones internacionales hay 2 teorías que nos pueden ayudar a entender esto. Una se llama la teoría de la paz democrática, en la que los países que se sienten en el centro del mundo, en la que los países que se sienten superdotados, que se sienten civilizados, que se sienten superpotencias, también se atribuyen la facultad de intervenir y de ser injerencistas en los demás. Todos aquellos a los que ellos consideran que no son democráticos aducen a una supuesta misión civilizatoria bajo esa premisa de que son superiores y le llaman la teoría de la paz democrática. Dicen, una democracia no se hace la guerra con otra democracia y por lo tanto hay que hacerle la guerra a los no democráticos para hacerlos democráticos, para no hacerles la guerra. ¿Sí me explico la trampa? Y es una teoría que lleva más o menos un siglo, pero pareciera que a pesar de que durante ese siglo que la pusieron en marcha, que más que teoría parecía doctrina, para justificar sus intromisiones, para justificar sus beligerancias en diferentes continentes de la Tierra, pues pareciera que a pesar de que ha derramado muchísima sangre, de que ha costado muchísimas vidas y ha puesto en peligro a la humanidad por la capacidad de autodestrucción que tenemos hoy en día para hacernos daño en caso de que estallara una guerra, y es lo que han estado buscando estos mismos seres superdotados, nótese tu sarcasmo y el mío, que los tiene en la lona contra Rusia, que nos promete una gran inflación, una gran desestabilidad económica, política, cultural, que también nos lleva a un panorama sombrío de una recesión económica que va a generar más desigualdad y más pobreza por aquello de que la pandemia no hubiera sido suficiente. Y esta teoría de la paz democrática dice que los líderes democráticos se ven obligados a aceptar la culpabilidad de las pérdidas de una guerra en aras de promover la democracia, porque una democracia no le hace la guerra a otra. Cuando vemos lo que le están haciendo a Rusia con el pretexto de Ucrania y que ahora le dicen, primero Donald Trump le decía el virus chino, echándole la culpa a China con el tema de la pandemia. Después Joe Biden le dice la guerra de Putin, a pesar de que hay audios de 1997 en The Atlantic Center, en donde él mismo decía que la única manera de hacer reaccionar a Rusia de forma hostil era llegándole por el lado de la OTAN, expandiéndose a las fronteras de Rusia, y aplicaron el manual a rajatabla. Pues ahora resulta que es la guerra de Putin. Pues nada más falta que ahora los europeos vengan a decir que es Andrés Manuel López Obrador el que directamente manda matar a periodistas para cerrar la faena, y que por eso se sienten con la obligación moral los europeos de no fallarle al pueblo de México, para meter en cintura al gobierno mexicano y ayudarlo a que deje la barbaridad, la barbarie, y a civilizarlo tantito, que esa ha sido la óptica del paradigma eurocéntrico, en donde los europeos se sienten en el centro del mundo y además se sienten con la misión civilizatoria al estilo Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos lo hereda de la visión eurocéntrica de civilizar. Entonces, me parece que la respuesta, si bien es cierto, no guarda las formas, porque tampoco la resolución del Parlamento Europeo las guarda, también es cierto que no dijo mentiras. Esto de que dijera, Vicente, que México no es tierra de conquista, esto de que dijera que México, el Estado mexicano no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando estos guardaron un silencio cómplice, esto de que el gobierno de México tiene más aprobación de su propia gente que casi todos los gobiernos europeos, no dijo mentiras. De hecho,
Solo Narendra Modi está por encima de México en temas de aprobación de un mandatario de la India. México está por encima de Olaf Scholz, de Emmanuel Macron, que lo van a refrendar o no en abril del 2022. Y tampoco fue mentira cuando dice el presidente: no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo han estado haciendo. Y tampoco dice mentiras cuando les recuerda o cuando les sugiere o les exige dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones, y sobre todo cierra con esta frase magistral de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Para mí ese es un tengan para que aprendan Ramones. Profe, yo estoy muy orgulloso de la familia que hemos construido a lo largo de los años. Leo lo que publica también el economista y politólogo Mario Campa, a quien le mandamos un saludo, también miembro de esta familia sin censura. Para seguir dialogando, profe, distribución del Parlamento Europeo, 705 asientos. EPP, la derecha, 177. La socialdemocracia, centro izquierda, 145. Los liberales, 102. Los verdes, 72. La ultraderecha, 65. Los conservadores, 64. Los de izquierda, 39. Y los independientes, 41. Muy sesgado a la derecha, dice Mario Campa. Y si me permites, déjame también, así como señalé el caso de Gerardo Fernández Noroña, de Julio Astillero, déjame leer a Álvaro Delgado algunas de sus opiniones. El pronunciamiento del Parlamento Europeo es el mismo discurso de los opositores como Claudio X González y Enrique Krause, hasta en la expresión retórica populista que le endilgan a López Obrador y quieren que se quede callado el presidente de México. No es Peña ni Felipe Calderón. Luego dice: si usted no quiere ser llamado ladrón, no robe. Si no quiere que le digan corrupto, no corrompa ni se corrompa. Si usted quiere respeto, respeto. Si usted no quiere que se insulte, no insulte. Es simple. A toda acción corresponde una reacción entre individuos y naciones. Lo que precisamente estás comentando, querido profe, querido Jesús, solamente para darle a entender a la audiencia de Sin Censura que a favor, en contra, pero nadie neutral. Todos están opinando en este momento sobre esto que, salvo que tú me digas otra cosa, pasará a la historia, porque nunca antes un comunicado, una respuesta con tal contundencia y sin guardar las formas, pero sin decir mentiras. Toda la verdad por delante, profe. No, claro. Y ¿sabes qué es lo irónico, Vicente? Que también es inédita la intromisión del Parlamento Europeo. Es inédito que le digan populista a un gobierno mexicano. Los mismos cabrones que se prestaron con su silencio al golpe de Estado en Bolivia, los mismos cabrones que reconocieron a un loquito que se proclamó en la calle como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, al que, por cierto, Joe Biden pasó a enterrar ahora que retomó comunicación con altos mandos del gobierno de Venezuela. La Unión Europea no es tan seria ni tan fuerte institucionalmente como nosotros la recordáramos. La misma pandemia demostró que a la hora de la verdad termina cada quien a jalar agua para su molino y cada quien apuesta por lo que más conviene a sus propios intereses. Entonces, si ni ellos son capaces, a pesar de los mecanismos institucionales que fueron creando poco a poco, de meter en cintura a países derechistas intransigentes que violan los derechos humanos. Mira, Vicente, sin ir muy lejos, aquí en Sin Censura le hemos dado seguimiento a las reacciones a la pandemia. Por ejemplo, Francia sacó tanques militares en París, en Bordeaux y en algunos otros lugares, ciudades importantes de Francia, para reprimir las manifestaciones en contra. Principalmente París ha sido escenario de represión, de criminalización de la protesta, de quienes salían a protestar en contra del pasaporte que exigían para el tema del COVID. Hemos visto las agresiones brutales de la policía holandesa en los parques afuera del Museo Rembrandt o del Museo Van Gogh. Hemos visto también la represión brutal en Hungría contra los desplazados por la violencia procedentes del Medio Oriente. Vimos Polonia, que no dejaba entrar a migrantes de Siria, de Afganistán, de Irak, de países que ellos contribuyeron a desestabilizar con la OTAN
y que ahora que estos desplazados por la violencia intentan buscar ayuda a través del mecanismo que el derecho internacional obliga, que es el del asilo y el de también de los refugiados, a través de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, pues estamos viendo que no son coherentes. Pero entonces es inédito que si no son capaces de poner orden al interior de su propio espacio Schengen, ahora vengan a tratar de quererle dar lecciones a un gobierno como el mexicano, cuando bien lo dice el presidente, pues no se ha podido hacer gran cosa para reducir el número de asesinatos, y es lamentable y nos duele y nos solidarizamos, pero vemos que no les interesa la causa. La causa es el pretexto para el golpeteo, para presionar temas más profundos, temas relacionados con los recursos energéticos, porque ahora que Rusia les va a aplicar una sopa de su propio chocolate, ahora que Rusia les va a aplicar medidas espejo en términos, por ejemplo, de nacionalizar la propiedad de aquellas empresas que por su voluntad hayan decidido abandonar Rusia en el contexto de las grandes sanciones que le han estado imponiendo para dañar su economía, ahora que probablemente Rusia les cierre la llave del gas y los ponga literal a parir chayotes o a congelarse en los gélidos inviernos, en los cálidos veranos porque van a quedarse sin aire acondicionado, y en los gélidos inviernos porque van a quedarse sin gas y tal vez se reduzca el tema del petróleo, y esto tal vez encarezca los energéticos, los derivados del petróleo, y con ello la inflación de los precios, que ya lo están sufriendo también el tema de los granos, el trigo, la cebada, el aceite, etcétera, etcétera. Pues están buscando a que otro país que tenga recursos puedan torcerle el brazo, puedan someter, para luego negociar con ellos que sustituyan la producción justamente de lo que van a carecer por su alta dependencia de Rusia. Pero lo están haciendo de la manera equivocada, lo están haciendo de forma grosera, de forma injerencista, pero también lo hacen porque, como dice esta teoría del sistema mundo de Emanuel Wallerstein, por eso yo invito a la gente que de pronto se ponga también a leer un poco de teoría y a leer un poco de metodología, porque nos ayuda a entender en el largo plazo y de manera estructural cómo esto se repite cíclicamente. En esta teoría del sistema mundo se dividen los países del centro y los países los países de la periferia. La teoría de la dependencia nos dice que en la periferia, o en lo que ellos denominan la periferia, existen élites corruptas que ayudan a las élites de los países industrializados a mantener firmes las estructuras de dominación. ¿Y qué es lo que vemos acá, Vicente? ¿Quiénes son los que se sienten incluso más indignados y más ofendidos y que se atreven a pendejear al presidente, aun cuando en su perra vida han ganado una elección, aun cuando en su perra vida han trascendido de los espacios de comodidad en donde se encuentran, tratando de pendejear al presidente porque creen saber mejor que el presidente de qué va la jugada, porque creen entender mejor la diplomacia que el presidente, cuando pues en muchas de las ocasiones han escalado políticamente ni siquiera por méritos, pero que hoy se atreven a ver al presidente por encima del hombro, pero sabemos que lo hacen por mantener una estructura de dominación que a ellos les permite tener cierto estatus y visibilidad, y les permite también debilitar al gobierno que les ha quitado los privilegios en este país, Vicente. Profe, quiero adelantar que en unos minutos vamos a platicar con Mauricio Cantú González, diputado federal de Morena por Nuevo León, maestro en Seguridad Nacional y en Derecho, profesor en la UNAM, sobre este y otro tema que también va a estar candente, la comparecencia de Mikel Arreola, el presidente de la Liga MX, para que rinda cuentas ante los hechos de violencia en Querétaro. Pero déjame proponerte, para cerrar, ¿te parece coincidencia, profe? Yo soy muy mal pensado, que los diputados de Ucrania manden una carta a los legisladores de México pidiendo que se envíe armamento? El presidente dice, no vamos a mandar armas a ningún lugar. ¿Te parece coincidencia que ayer la embajadora, por cierto, la que lleva las riendas de la embajada, desde donde le preguntaron a un periodista mexicano si le pagaban en rublos o en tamales, que la embajadora de Ucrania en México le pida a legisladores, que por cierto, en este caso, como son diputados, no tendrían la decisión de cerrarle la puerta en las narices a la Rusia de Vladimir Putin, de suspender relaciones
con Rusia, es lo que pide la embajadora de Ucrania en México. ¿Te parece coincidencia que esta resolución de la Unión Europea se dé contra un presidente cuyo país forma parte no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que votó a favor de la resolución para denunciar y posicionarse en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que ha decidido no imponer sanciones a la Rusia de Putin? ¿Cómo ves el papel de México? Creo yo que cada vez más protagonista, más relevante a nivel internacional, a nivel mundial, y ya tú me darás tu visión también sobre el conflicto Ucrania, Rusia, OTAN, Estados Unidos, pero desde esta óptica, profe, que te estoy planteando, o la verdad, me estoy yendo muy lejos con mis ideas. No, definitivamente para nada te estás yendo lejos, querido Vicente. Esto me parece que hace parte de todo un entramado de vínculos, porque casualmente con quien se encontró la embajadora de Ucrania en México fue con legisladores del PAN, del PRI, del extinto PRD y de la chiquillada del Movimiento Ciudadano, que por cierto, Clemente Castañeda, el senador por Jalisco del Movimiento Ciudadano, dice que es demencial la respuesta del presidente, siendo amigo personal de Enrique Alfaro y viendo cómo Enrique Alfaro gobierna en Jalisco, que Clemente Castañeda del Movimiento Ciudadano diga que algo de AMLO es demencial, es no tener madre o por lo menos no tener coherencia. Pero bueno, no es casual, Vicente, porque mira a quién recurre la Embajada de Ucrania, a quienes ha elegido como aliados en México, a los mismos entreguistas, a los mismos que todavía le dicen su majestad al rey de España, por el que nadie vota y por el que muy poca gente en México siente respeto, los que salen a decir que el presidente está mal en todo lo que hacen y que están tan avergonzados, pero no les avergonzaba recibir chayote. O sea, ha elegido a los priistas y panistas que se les hacía normal hacer fraudes electorales porque no tenían respaldo popular. Ha elegido la embajadora de Ucrania como aliados en México, a quienes en Querétaro prefieren echarle la culpa a la CONADE, a Ana Gabriela Guevara, antes que tocar a la Femex Food, antes que tocar al gobierno municipal de Querétaro, antes que pedirle la renuncia al gobernador panista de Querétaro, a los que protegen a gobernadores corruptos como Silvano Aureoles, que no sabemos en dónde se encuentre por ahora, que ha desviado recursos del gobierno de Michoacán para financiar Latinus, que por cierto, ese sí violentó manifestantes en Aguililla, que por cierto, pues ya vemos lo que ha estado pasando en ese municipio. Han preferido respaldar a un gobernador como cabeza de vaca y nos salen con la broma de que aliándose con ellos quieren exigirle al gobierno mexicano, porque han visto que su cabildeo ucraniano ha tenido éxito en Europa, pero es que en Europa se utilizan mutuamente para fastidiar a Rusia y también para recuperar la aprobación ante sus poblaciones, Vicente, que cada vez les pierden el respeto a sus propios gobernantes, pero entendemos cuál es la lógica de acción. Se alían con lo más nefasto y lo más putrefacto de la política en México y aún así pretenden legitimar su causa. Yo no digo que su causa probablemente no tenga grados de legitimidad. Me parece que la estrategia de acercarse a lo más putrefacto de la política en México es lo que genera bastante repudio en la población mexicana y es lo que hace que sea inviable que el gobierno de AMLO, cuando ya se generó un malestar entre la gente, se preste para una farsa de este tipo. Entonces, si a eso le sumamos, Vicente querido, que por ejemplo en Europa el máximo representante de la política exterior se ha comportado ese sí como un niño berrinchudo, me refiero a Josep Borrell, ese sí como un rusófobo consagrado que se burló de los 351 diputados de la Duma de Rusia, diciendo que ahora ya no iban a tener oportunidad de ir a hacer fiestas en Italia y de comprar ropa en Milán y en Francia, y que después tuvo que borrar el tweet porque había sido excesivo, y que además ha regañado a la población europea y les ha exigido que dejen de consumir tanto gas y dejen de consumir petróleo o derivados del petróleo, porque dicen,
si ustedes manejan su auto, si ustedes no le bajan al consumo de gas, ustedes están financiando la guerra en Ucrania y es culpa de ustedes. O sea, ahora resulta que es culpa de los civiles, de la población europea, las idioteces que hacen los de la OTAN y que hacen los de la Unión Europea y que no están asumiendo su responsabilidad porque dicen que ellos solamente están viendo por el interés nacional de sus países, pero vemos que le exigen al mismo tiempo a su población que dejen de vivir en las comodidades y el privilegio y les acusan, Vicente, para que te des una idea de cómo están arremetiendo en contra de las conquistas sociales. Ahora les están reclamando que por vivir en la comodidad y por no querer dejar de vivir en la comodidad, están financiando la guerra en Ucrania. Y entonces dicen, necesitamos hacer sacrificios, necesitamos amarrarnos los cinturones y sacrificarnos para que las sanciones a Rusia sean efectivas y para cortarnos el cordón umbilical de la dependencia energética, como si realmente esa fuera la causa estructural y no las cuestiones empresariales, Vicente. Pues qué interesante todo lo que nos has planteado, profe. Me imagino que continuarás con este tema en tu canal de YouTube. Yo quiero que cerremos, como siempre, con la invitación para las más de 20,000, escucha bien, más de 20,000 personas conectadas en estos momentos en nuestros canales de YouTube, más las personas que estén conectadas a través de la cuenta oficial de Sin Censura en Facebook. Cerremos con esa invitación, profe, y yo agradecido por contar con un analista con honestidad y con ganas de que la verdad sea lo más importante en los espacios que conduce y en los espacios en los que participa, querido Jesús. Muchísimas gracias, Vicente. Sabes que también la admiración y el respeto son mutuos y que también va de aquí para allá de manera proporcional. Yo quiero invitar a toda la audiencia de Sin Censura a que nos acompañen también en el canal de Tu Profe de RI. El canal de Tu Profe de RI es un canal de relaciones internacionales en donde hacemos análisis puntuales todas las tardes a las 4:30 del día, a las 4 p.m., 4:30 p.m. y a las 10:30 de la noche acerca de los escenarios geopolíticos, y le hemos estado dando bastante seguimiento no solamente al tema de Ucrania, sino también al tema de la OTAN, al tema de Estados Unidos y su papel en el hemisferio occidental, las posiciones que ha venido tomando México en general, análisis de geopolítica como en muy pocos otros lugares se hace. Yo te agradezco por el espacio, querido Vicente, y bueno, pues reitero mi invitación a las clases de Relaciones Internacionales y de Geopolítica completamente gratis en el canal de Tu Profe de RI. Como dices, para elevar el espíritu crítico y también la honestidad intelectual, Vicente. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, profe. Échale muchas ganas. Estamos al pendiente. El profe de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura.